4, 3, 2. Voy a poner una diapositiva, Maffer. 1, 0. Muy buenas tardes, chicos de la Red Core. Aquí estamos de vuelta en un Chat en este nuevo conversatorio. Esta vez nos acompaña María Félix Torres, que nos va a explicar sobre su carrera de medicina. A ver, vamos a presentar unas diapositivas para que conozcan un poco más sobre ella. Primero, esta es una feria que estamos realizando para orientar los chicos, a todos ustedes, para la elección de sus carreras profesionales. Umanchac es una organización juvenil fundada por los chicos del Colegio Mayor, secundario Presidente de Perú. Y en esta oportunidad nos acompaña María Torres, quien es procedente de Piura y egresada de la primera promoción, la 2010. Es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, becaria de la Fundación Baltasar y Nicolás durante todo el pregrado, intercambio de investigación en Cali, Colombia en el 2015, tiene otro intercambio en Francia y Valencia, España en el 2017, directora local del Comité Permanente de Derechos Humanos y Paz, médico jefe en el puesto de salud en San Juan de Pacayzapa, Serún, 2019-2020. Bueno, sin más preámbulos y con las ganas de escucharte, María, otra vez, procedemos a tu presentación. Muchas gracias, Samuel. Bueno, buenas tardes con todos. Como ya me presentó Samuel, soy María Félix Torres. Creo que estamos presentando algunos problemas. No sé si ya podemos resolverlo. Si me habilitas para compartir la pantalla. Ya está, ya. Ya. Muy bien, a ver, entonces, bueno, como para presentarme un poco, ya Samuel lo ha hecho, soy egresada del Colegio Mayor, la primera promoción, el año pasado egresé de la Facultad de Medicina de la Universidad Cayetano Heredia, he sido becaria de la Fundación Baltasar y Nicolás durante toda la carrera de medicina, y bueno, durante también toda la carrera estaba en el quinto superior de mi promoción, y actualmente soy médico cirujano. Yo nací en Paita, Piura, postulé al Colegio Mayor cuando estaba en cuarto para pasar a quinto, que fuimos la primera promo. Estaba antes en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Piura. Ingresé segundo puesto a nivel regional al Colegio Mayor y fui de la primera promo, estuve en el salón de quinto A. Bueno, para hablar sobre la carrera, para elegir, en mi caso fue bastante complicada en el sentido de que yo no fue que tuve una sola opción, ¿no? Sino que tenía varias opciones pensando en qué quería hacer, ¿no? En qué era buena de repente, ¿no? ¿Qué me gustaba más? Entonces, entre mis posibilidades estaba arquitectura, medicina, derecho, carreras de letras como historia, literatura, pero siempre de todas ellas la que más me llamaba la atención era medicina, pero como ya les dije, nunca fue mi única opción. Entonces, estando en quinto de secundaria, todo el mundo con esto de que qué va a hacer después del colegio, éramos la primera promo, entonces no se sabía mucho de qué seguía después, ¿no? Incluso todavía no había el tema del bachillerato que ahora ya tienen, ¿no? Entonces era un poco como ser los primeros, saber qué venía después. Se presentaron varias oportunidades para postular a diversas universidades y yo traté de aprovechar, ¿no? Lo más que podía. En mi caso,
logré ingresar a arquitectura en la uni, en la modalidad que antes tenía el colegio, con el convenio con la uni. También pude entrar a Derecho en San Marcos, entré a Medicina en otra universidad privada y también entré a Medicina en Cayetano. Pero bueno, ya teniendo todas esas opciones, ahora sí que de verdad quiero hacer, ¿no? ¿Y a qué me voy a dedicar? Bueno, finalmente y después de todo, elegí Medicina en Cayetano y bueno, es el motivo de la charla de hoy. ¿Cómo ingresé a medicina? En este caso, yo estando en quinto de secundaria, postulo por la modalidad que era factor excelencia. Ahora creo que ha cambiado un poco cómo es la modalidad, pero básicamente era para alumnos de quinto de secundaria que estén cursando actualmente quinto de secundaria o que hayan acabado un año anterior en quinto de secundaria y que pertenezcan al tercio superior de su promoción. Entonces yo postulo, ingreso. Era un examen que constaba de conocimientos, examen escrito, opción múltiple. Luego también había una entrevista personal y una redacción. Y bueno, pero ya logré ingresar a Cayetano, que seguía, me parece que 2007, ¿no? Y bueno, mi familia en ese momento no contaba con los medios para poder pagarme toda la carrera, los 7 años, ¿no? Entonces, terminé el colegio, egresé y ahora quise coordinar y conversar bastante con mi familia y también con gente del colegio. Decidí reservar mi vacante de medicina por un año. Entonces sí se puede hacer la reserva para ingresar al año siguiente porque ya llegaba la época de la matrícula y bueno, tenía que continuar, entonces hice la reserva. Mantuve, a pesar de ya ser egresada, constante comunicación con gente del colegio, ¿no? En esa época la directora era Marilu Martens, con también mi tutora que fue Stephanie Benavente, entonces manteníamos bastante comunicación con ellos para ver qué oportunidades se para poder, para poder continuar mis estudios. Medicina, ahora ya hay un poco más de oportunidades, pero generalmente medicina cuesta un poco más y además dura más tiempo, entonces es un poco más difícil de conseguir una beca. Luego de intentar ¿no? Con varias opciones, se abrió la oportunidad de la Fundación Baltasar y Nicolás. Entonces finalmente yo me reúno con Jesús Zamora, que era el fundador de esta fundación, y con la directora, con Marilu Martens, conversamos, me presentaron, ¿no? Tuve varios, y ya finalmente son ellos quienes me dan la beca durante toda la carrera, ¿no? Y es ahí donde yo ya al año siguiente entro a estudiar, o sea, ya en el 2012. Bueno, ¿por qué elegí Cayetano? En sí, porque es una de las mejores a nivel nacional, junto con San Marcos para estudiar medicina, es líder en investigación. Bueno, justo ahora con esto de la pandemia vemos que gran parte de la producción científica y de los avances que se dan es en universidades como esta, ¿no? Y ya hablando de por qué medicina, ¿no? Porque como ya dije, Oiga, tenía otras opciones también. Sí, dime, Samuel. una consulta, esa organización que te dio la beca sigue todavía, sigue existiendo actualmente, porque Sí, seguro que los chicos van a estar muy atentos en saber cómo consiguió ella, tal vez nosotros también podamos conseguir algo similar. sí. En sí, la fundación se dedica más que todo a ver por los niños de la primera infancia, o sea, de 0 a 3 años. Pero también sí da algunas becas, ¿no? Entonces, sí, aún está vigente, pueden buscar. Y bueno, hay varias, ahora hay más opciones, como les decía, de becas, ¿no? Entonces, todo es cuestión de buscar, de intentar. Me parece que también por el colegio, bueno, cuando yo estaba en el colegio había la beca del BCP, pero creo que solo es para los primer puesto, segundo puesto de la promoción. Entonces, sí hay oportunidades y hay que buscarlas, ¿no? Hay que seguir insistiendo porque alguna de todas las puertas que tocamos va a respondernos, ¿no? Cuéntanos Y más. ya bueno, hablando de la carrera ya en sí, ¿por qué medicina? Bueno, yo creo que es una carrera que integra muchos conocimientos, ¿no? Tienes conceptos de letras, tienes ciencias, tienes redacción, eh, te desarrolla bastante el pensamiento crítico, ¿no? Para pensar, trabajar en equipo, saber liderar equipos también, ser empático. Puedes generar cambios ya sea a nivel micro como a nivel macro. No solo te dedicas a curar, ¿no? A sanar una enfermedad, sino también
puedes ir más allá de eso, que es prevenir, promover y evitar que estos daños sucedan. Ya luego cuando estás trabajando en sí, ya puedes aplicar todo lo que has aprendido. Sirve mucho para tomar decisiones, ¿no? Te permite, sobre todo, por ejemplo, yo cuando estaba en mi salud, ¿no? Estás prácticamente solo y tienes que saber qué decisión tomar cuando tienes un paciente que en verdad está mal y tienes que actuar rápido. Vas a ver a las personas, bueno, según la especialidad, en todas las etapas de la vida, según en qué te especialices. Y bueno, el campo laboral es amplio, ¿no? Ahora, sobre todo con la pandemia, hay bastante campo laboral y a diferentes niveles. Y bueno, es gratificante ver cómo los pacientes llegan a recuperarse. En cuanto a los temores previos que todos tenemos y que es normal, gran parte de los temores que tenía era el tema de que hay bastantes cursos, hay bastantes conceptos por aprender, por rendir un montón de exámenes y el poco tiempo que a veces uno tiene, ¿no? Entonces, ¿será uno lo suficientemente buena para estos cursos? Es un temor que va a estar y es normal, ¿no? ¿Cómo superarlo? Es, bueno, lo que yo hice y que creo que sirve bastante es estudiar, trabajar en equipo, preguntar, ¿no? No quedarte con la duda porque es algo muy importante. Es mejor equivocarte, intentar, que luego hacerlo ya en la práctica. Es, en sí que ya de uno, por ejemplo, como médico, no puedes permitirte tener esos errores ya con los pacientes, ¿no? Entonces, durante tu proceso de aprendizaje, equivócate, estudia, pide ayuda, porque es el momento oportuno para hacerlo. Y bueno, ya hablándoles un poco más de la carrera, eh, hay cursos de ciencias, de artes también, de humanidades, sobre todo en los primeros años, ¿no? Llevas cursos de antropología, sociología, que también te permiten tener una visión un poquito más amplia. Los primeros años, de primero a tercer año, son cursos de preclínicas, o sea, donde ves las ciencias básicas, anatomía, fisiología, biología, bioquímica, ¿no? Ya a partir del cuarto año es cuando empiezas a tener tu primer contacto ya con los pacientes, ¿no? Por ejemplo, llevas un curso de semiología donde te enseñan cómo hacer las historias clínicas, cómo examinar a los pacientes, y así poco a poco vas avanzando, ¿no? Hasta que ya vas entrando más en cómo ver el diagnóstico, conocer las diferentes enfermedades. Entonces, eso ya lo ves en los cuarto y quinto año. Y ya en los dos últimos años, que son tus prácticas preprofesionales, que son el externado y el internado, es ahí donde ya tú te desenvuelves en los hospitales, diferentes centros de salud, donde te toque hacer tus rotaciones, ¿no? Siempre con la supervisión de algún médico docente. María, Y bueno, sí, dime. a ver si regresamos. Me comentaste que tu primer año fue un año donde había muchas letras, tenías que ver cursos de anatomía, leer mucho, me imagino, aprenderte Sí. nombres, partes del cuerpo importantes que uno debe saberlo hasta de memoria. ¿Qué estrategias de estudio utilizabas? ¿Qué metodología de estudios hacías para trabajar con muchos libros que tienen que leer, con muchas revistas que hojear? Cuéntanos alguna estrategia que tú utilizaste. Bueno, en mi caso es leer, subrayar, pero luego eso llevarlo a otro, ¿no? O sea, por ejemplo, hacer un resumen, ¿no? De todos las distintas fuentes que he leído, esquematizar todo, armar un resumen de algo, por ejemplo, y luego repasarlo en grupo, ¿no? Enseñar también ayuda un montón, porque cuando enseñas tú también aprendes. Entonces, a pesar de que sea un tema que todos lo sabemos, pero repetirlo a alguien más que te escuche, ¿no? Eso también sirve bastante. Ya después, en los otros años, ya en clínicas, que también tienes que aprender bastantes cosas, como por ejemplo diagnósticos, que, si tienes tal síntoma, en qué pensar, ¿no? Es bastante también importante hacer como esquemas, como algoritmos, ¿no? A modo de mapas conceptuales. Eso te ayuda a tener las cosas un poquito más esquematizadas y es bastante útil. Tu vida de universitaria habrá estado lleno de mapas, entonces. Sí, sí, Lleno de y es mapas. también, o sea, ya, claro, uno va viendo más o menos qué método sirve, cuál no tanto, ¿no? Entonces, sí, sí, es también un constante aprendizaje, ¿no? Tú ves ¿Y, qué te sirve. De repente no todos les funciona igual, ¿no? y qué curso fue el más difícil en esa etapa? Antes Ah, de entrar a... bueno, dentro de los más difíciles, uno, por los créditos que lleva y por toda la información en sí, es bioquímica.
es en segundo año, sí, en segundo año llevábamos bioquímica. Era un curso que teníamos que estar súper temprano en la universidad porque aparte de las clases teóricas teníamos como trabajos en grupos pequeños que te mandaban a discutir artículos y sí era bastante pesado porque se leía un montón y además son conceptos así bien moleculares, entonces sí, a veces son difíciles de aprenderse, ¿no? Porque, por ejemplo, es toda una ruta, cada ruta tiene una enzima diferente, entonces sí, ese es uno de los cursos más difíciles, creo. Sí, me imagino. Y en tu etapa ya, cuando estás teniendo participación en hospitales, donde vas a aprender ya en hospitales, porque eso es antes de las prácticas pre, ¿no? Sí, Antes de eso las es ya prácticas pre, en clínicas, ajá. vas ahí, ¿qué tal fue tu experiencia? ¿Cómo fue ese contacto entre una persona que ha estado solamente leyendo libros y de pronto ya tiene que entrar como que a tocar acción, como le llamo, a estar en la acción ahí? ¿Cómo fue ese momento? Sí, ¿Cuánto te impactó? esto, o sea, es todo un proceso, ¿no? Porque tú empiezas, si has estado en las preclínicas viendo conceptos, ¿no? Como tú dices, y ya luego llegas al cuarto año donde de pronto, por ejemplo, tienes que hacerle la historia clínica a un paciente, ¿no? Preguntarle, qué sé yo, cómo es su dolor, cuánta intensidad tiene, ¿no? Entonces, sí, al inicio es difícil porque sobre todo, por ejemplo, tienes a un paciente que ya está tiempo hospitalizado, a veces no les gusta que les pregunten, ¿no? Pero siempre hablando, ¿no? Es muy importante que tengas ahí a tu docente que te está apoyando, que siempre sea con el consentimiento del paciente, ¿no? Y tener bastante respeto en esa relación, ¿no? Y sí, también impacta bastante la realidad de nuestros hospitales, ¿no? Porque ver que en la teoría es diferente a la práctica, ¿no? A veces uno piensa en un montón de exámenes, pero al final, por ejemplo, el CIS no los cubre, ¿no? Entonces hay un montón de trabas, ves la realidad que no difiere de lo que uno estudia, ¿no? O lo Perfecto. ¿Qué pasó? ¿El audio se fue? Me El, parece que sí, la conexión me parece que se quedó un rato ahí sí, congelado. medio Todo. bugueada. Sí, ¿puedes repetirnos por favor esa partecita donde nos comentabas de que estabas ahí en contacto con con las personas y hasta ahí nomás se escucha? Ah, ya. Sí, sí, pues como decía, entonces, también es todo un choque, ¿no? Ver el tema de lo que debería ser con lo que realmente sucede. Entonces, a veces uno sabes que debes pedir ciertos exámenes, ¿no? Que tal tomografía, qué sé yo, ¿no? Por ejemplo. Pero luego ves que la realidad es distinta, ¿no? Que, por ejemplo, el CIS no cubre tal examen o tal aparato se ha malogrado en el hospital y no se hace. Entonces, también es eso, ¿no? Ver la realidad, que es el sistema de salud que tiene mucho por mejorar y luego lo que en realidad debería de hacerse, ¿no? También esa es otra cosa que uno enfrenta cuando recién llegas a estos años de clínicas, ¿no? Y afrontabas esos momentos de cólera, de querer hacer algo más y que no te ayudara los Sí, instrumentos, todo eso. ¿Cómo sí, controlabas sí, ese fuego interno? es frustrante en sí, ¿no? Porque, bueno, ya eso más que todo ya en las preprofesionales, ¿no? En el año de internado, externado, que por ejemplo tienes algún paciente asignado y de repente está esperando un procedimiento, pero por X motivos, de repente el CIS todavía no llega a cubrirlo, que de repente no se hace en el hospital, sino se hace en un establecimiento privado y que ese trámite para llevarlo a ese sitio privado demora meses. Entonces, ves que muchas veces la salud entre todo ese tiempo se deteriora, ¿no? Y tú muchas veces no puedes hacer más, pues porque es el sistema el que no te permite. Entonces ahí es donde uno dice, hay muchas cosas que hay que mejorar, ¿no?
Y sí, es todo un tema, ¿no? Al inicio sí choca bastante y después también, o sea, uno nunca debe perder la sensibilidad, pero sí es importante pensar en eso y verlo también como una forma de qué propuestas hacer luego, ¿no? De repente a nivel macro, ¿no? Cómo mejorar esta situación. Entonces, ya como que te genera esa idea de querer cambiar. Cuéntanos, síguenos contando, María. Ya, a ver, ¿qué más? Eso, ¿no? Principalmente hay bastantes carencias en nuestro sistema y ahora con el tema de la pandemia han salido a la luz, pero en verdad siempre han estado, ¿no? Y ha demostrado que no estamos preparados para lo que nos ha venido, ¿no? Por ejemplo, este año que ha sido catastrófico. Y sí, hay mucho por mejorar, pero también hay cambios que de a poco se están dando, ¿no? Continuemos, María, continuemos. Sí, ya bueno. Ya, bueno, entonces, si bien es cierto, no tienes contacto con los pacientes en los primeros años, sí hay bastante trabajo en comunidad, ¿no? Por ejemplo, en primer año, segundo año, tercer año, así, teníamos un trabajo, por ejemplo, en Manchay, ¿no? Que era lo que hacíamos era, bueno, habían dos partes, ¿no? Uno que era trabajo con niños y otro que era trabajo ya con los miembros de la comunidad, los adultos, ¿no? Entonces era temas de prevención, promoción de la salud, cómo formar agentes comunitarios en salud, ¿no? Que es también muy importante para llegar a enlazar a la comunidad con el sistema de salud, ¿no? Y acá, por ejemplo, esto es en tercer año que empezamos a visitar los centros de salud, que es el primer nivel de atención, ¿no? Más o menos para conocer cómo funciona, cómo se divide y ver cómo trabajan, ¿no? Y ya en el último año de clínicas, o sea, en quinto año, todo termina con el curso de enfermedades infecciosas y tropicales. Y ahí es donde hacemos un viaje a Iquitos y es una experiencia bastante bonita y bastante enriquecedora, aprendes un montón porque conoces más enfermedades que a veces, por ejemplo, que en Lima no las vemos, ¿no? Como malaria, dengue, que a veces no son tan comunes acá. Entonces, sí aprendes un montón y también, bueno, conoces, muy aparte del turismo que puedes hacer. Y también trabajas con la comunidad, ¿no? Hay un día que hacemos una campaña de salud, porque no solo vamos nosotros, sino también van todos los doctores, ¿no? Los infectólogos, entonces apoyas en todo, ¿no? Es una experiencia muy bonita. Y ya, bueno, acá como justo estaba hablando del internado y el externado, que son tus dos últimos años, bueno, el externado es como una preparación al internado, porque tienes, sí, rotas por diferentes servicios, pero además puedes hacer electivos, entonces es un poco más flexible, tienes un horario menor, no tienes tanta carga de trabajo, en cambio en el internado ya es un año completo y durante ese año tienes que cumplir todas tus rotaciones, haces guardias, entonces ya es un poquito más de responsabilidad, ¿no? Porque ya es tu último año. Entonces, rotas, por ejemplo, por ginecología, las especialidades básicas que deberías terminar sabiendo, ¿no? Cuando termine la carrera deberías manejarlos. Por ejemplo, ginecología, cirugía, medicina, pediatría, ¿no? Entonces, y cada rotación tiene su duración. Y bueno, ya muy aparte de eso, también la carrera te permite hacer intercambios, ¿no? Por ejemplo, en los primeros años que son de preclínicas, pude hacer una pasantía en investigación en el grupo de investigación Teblami de la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Esto lo hice en tercero o cuarto año y también fue una experiencia muy buena porque, bueno, la investigación donde estuve fue básicamente de histología. Entonces, no solo era yo la única que había llegado de intercambio, sino también habían otras personas de otras partes, de diferentes partes, ¿no? Ya estando en los años de clínica, en sexto año, hice, como les estaba contando, en el externado, aparte de tus rotaciones, tienes la oportunidad de hacer cursos, hacer electivos, ¿no? Hacer rotaciones electivas. Entonces yo conseguí un electivo en Francia, que fue en dermatología y fue en Angers. Estuve un mes rotando y bueno, también conoces el sistema de salud de otros países que es diferente totalmente al nuestro, ¿no?
Y también ese mismo año estuve en España, donde hice otra rotación, pero fue en el Hospital Arnau de Vilanova. Vemos ahí que lograste irte al extranjero. Cuéntanos cómo así conseguiste esa oportunidad. ¿Hubo una beca o solamente son los intercambios que tiene la universidad? Bueno, para irte de intercambio hay varias formas. En el caso de, por ejemplo, una es con la universidad misma, que tiene convenios con distintas universidades, ¿no? Entonces, tú llegas, presentas tus documentos, puedes buscar la universidad, te dice tal universidad está aceptando, ¿no? Entonces, en tales fechas, esa es una modalidad, directamente a la universidad, con las universidades con las que tiene convenio. La otra, que yo logré hacer, es el convenio que tiene IFIMSA, que es la Federación de Asociaciones de Estudiantes de Medicina, que también es una red bastante grande. Cada universidad tiene su comité y cada uno tiene su red de contactos. Entonces, puedes, por ejemplo, aplicar a distintos y de acuerdo al puntaje, porque postulas presentando qué cursos has hecho, presentas tu currículum, eh, bueno, un montón de requisitos que te piden. Ujú. Y en base a eso otorgan distintas plazas. Tú eliges a qué país quieres postular y hay cierto número de plazas por cada país. Esa es y una ventaja de este tipo de intercambio es que te permite, uno te contacta con el hospital, tienes a dónde llegar porque te hospedas por lo general en la casa de un estudiante así como tú, y también tienes la comida, ¿no? Entonces, el tema de estadía, comida y el hospital o el sitio donde vayas a rotar está fijo. En tu caso sería ya solo, bueno, encargarte de los pasajes y la bolsa de viaje, ¿no? Pero en sí ayuda un montón saber que vas a llegar a un buen sitio, ¿no? O sea, sí, es un gran apoyo que te dan por esa parte. Y Y sí, yo pude irme. cuéntanos un Por ejemplo, poco sí, de la vida en esos hospitales de allá, del extranjero. ¿Qué tal? ¿Cuál fue tu experiencia? Y luego regresar al Perú y constatar esa realidad. sí, sí, por ejemplo, en Francia, algo bastante peculiar era que, bueno, yo roté en dermatología y estuve tanto en consultorio de dermatología como en hospitalización de dermatología. Acá no es tan común ver un sitio que haya hospitalización solo de dermato. Sí hay, pero no es tan común. Yo estuve en una ciudad que no era tan grande y a pesar de eso tenía su hospital con hospitalización para dermato. Por ejemplo, algo bastante curioso también es que, por ejemplo, los pacientes ya que se iban a hospitalizar tenían programada esta hospitalización, ya se les había visto antes por consulta, que en verdad meritaba ser hospitalizado, llegaba, era transportado, igual cuando se le daba de alta, se iba de alta salía del hospital con su ambulancia que lo llevaba hasta la casa. Entonces, y eso era con todos. Eso es algo que acá, bueno, no se ve en general, ¿no? Puede pasar, pero no es para todos. Otra cosa también, por ejemplo, bueno, en dermato, eh, sobre todo dermato acá es una de las especialidades que a veces la gente no la sigue, los pacientes por el hecho de que las medicinas o las cremas son bastante caras, ¿no? Porque, por ejemplo, un jabón medicado está súper caro, una crema, un bloqueador solar, entonces no todos tienen acceso a eso. Y en el caso de allá era distinto, porque tú veías incluso las marcas más reconocidas que como en el hospital las entregaban, entonces hay más acceso a, a productos de calidad, ¿no? Y eso. Bueno, el tema de las historias clínicas que son electrónicas también facilita un montón el registro, y sí, entonces sí hay bastante diferencia. Igual en España, ¿no? También el uso de las historias clínicas electrónicas. Algo bueno en España que me gustó bastante es que tenía un buen sistema de salud a nivel primario. O sea, las postas, los centros de atención primaria eran muy buenos. Yo roté en este hospital, que es un hospital en la misma ciudad, en Valencia, pero tuve la oportunidad de ir a otro hospital más pequeño que estaba en una ciudad muy cercana. Era un hospital pequeño, pero tenía todos los servicios básicos, tenía especialidades. Y en otra oportunidad tuve que rotar también en un centro de salud. Tiene otro nombre, le llaman, pero es lo equivalente acá a un centro de salud.
igual, ¿no? Súper ordenado, la gente va primero ahí, si ya amerita que vaya al hospital, recién va. Entonces está como que más articulado, ¿no? Y eso te ayuda a no saturar tanto tus servicios, ¿no? Como acá hay algo que sí nos falta es articular mejor el primer nivel con los niveles superiores de atención. Y eso sí es algo que deberíamos ir mejorando. Y de todas esas experiencias, ¿cuál es el conocimiento que te has llevado? Uno de las, una anécdota o una experiencia de vida que te llevas de todos de esos países que visitaste y de todos esos hospitales. Que tenemos mucho por mejorar, ¿no? Eh, si bien es cierto, bueno, y también tenemos bastantes eh, por, por, nuestra parte, a nivel de nosotros, es que tenemos bastante contacto con los pacientes en la carrera y no, nunca han tocado un paciente. En cambio acá esa cercanía te hace un poquito saber un poco más en cuanto a desenvolverte, no tener tanto miedo. Por esa parte yo creo que sí es un punto a favor a nivel del Perú, ¿no? Y de Latinoamérica en sí. Eh, algo que me lleve sería que tenemos mucho por mejorar, pero también tenemos muchos puntos a favor que deberíamos potenciarlos y que debería servir para ir mejorando, ¿no? Cuéntanos, síguenos contando un poco más de tu experiencia en la universidad, de tu vida. A ver, bueno, eso el grupo que tenía con la Universidad de Valencia. En el caso de IFMCA es la Federación Internacional de todas las asociaciones de medicina y tiene distintos comités, ¿no? Tiene el de intercambios, tiene el comité de educación médica, el de investigación, el de salud sexual y reproductiva, el de salud pública y el de derechos humanos y paz. En mi caso yo estuve de directora del Comité de Derechos Humanos y Paz, que es SCORP. Y bueno, pertenecer a IFMCA es una oportunidad muy buena y que se debe aprovechar porque, como te dije, te da todo esto de resultados y te ayuda también a desarrollarte, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, yo estuve de directora, pudimos hacer varios proyectos en relación al tema, ¿no? En caso de derechos humanos, por ejemplo, hicimos actividades contra la trata de personas, contra la discriminación. Un proyecto también que hicimos fue un pequeño proyecto con la comunidad Shipiba de Cantagallo, donde trabajamos con los niños e hicimos temas de derechos humanos. También en los años su asamblea general y acá estoy, por ejemplo, presentando los proyectos que habíamos hecho, ¿no? De ahí también puedes hacer charlas, ¿no? En este caso tuvimos una muy interesante que fue sobre las terapias no farmacológicas del dolor, que muchas veces es importante ver que no solo es brindar medicamentos, ¿no? Sino también hay otras cosas más como el buen trato que le haces al paciente, ¿no? Y en el caso de los niños, ¿no? Por ejemplo, el tratar bien a los niños, que todo eso va a influir finalmente en su salud, ¿no? Te hace ver un poco más allá de lo que normalmente uno piensa, ¿no? Todo es medicinas, no todo es dar un fármaco, es ir un poco más allá de eso. María, mucho nos comentas con ese tema de que tu experiencia ha sido que hay que siempre tener contacto con el paciente, conversar, tal vez incluso hacer esa empatía. Pero cuéntanos, porque es una tendencia, ¿ya? ¿Por qué los médicos empiezan a tener esa frialdad con el paciente? Son muy fríos, a veces como que los ves y dices, no, este médico no le importo, o incluso llegan lo que ahora se menciona, esto lo dejan morir a los pacientes. Cuéntanos, ¿es cierto eso? ¿Qué deberíamos cambiar según tu perspectiva? Sí, o sea, yo creo que sí en todo lado hay gente que en verdad
María, ¿me escuchas? Estamos perdiendo conexión contigo. No sé si podríamos parar un ratito para que reinicies. Mm, tal vez será. María. Ahorita me conecto. A ver, chicos, vamos a mandar un ratito a corte para